Gloria al Señor, muchas gracias por apoyarnos esta mañana. Es una bendición a verte esta mañana. Amén. Esa palabra bendición, nosotros lo usamos sin pensar qué va a implicar el bendición de Dios. Y nosotros necesitamos aprender que el dimensión esta es una dimensión importante en la vida de nosotros, el bendición de Dios, el bendición de Dios. Es algo que nosotros platicamos, es un deseo que nosotros tenemos en nuestras vidas, a tener el bendición de Dios. Pero en realidad, ¿qué quiere decir el bendición de Dios? Esaú, cuando él encontró o él conoció que Jacob robó su bendición, él estaba pidiendo a su padre: Padre, por favor, dame su bendición, dame una bendición. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender en realidad qué es el bendición de Dios. El bendición de Dios. El bendición de Dios, el verdadero bendición de Dios es algo que nosotros necesitamos tener un deseo para la bendición de Dios. Y tenemos que buscar, tenemos que perseguir el bendición de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. So, vamos a leer esta mañana Segundo de Reyes 2, 8 a 14. Tienes paciencia conmigo leyendo poquito largo. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permites heredar una doble porción de su espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Gracias. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás, haz lo que pidiste, pero si no me ves, no los recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirando por caballos de fuego, caballos de fuego, pasó entre de los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo le vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, y cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, por su palabra, Señor, por su bendición, Señor. Te pido, Señor, que me
Te pido, Señor, que me ayudas esta mañana. Yo no tengo confianza, Señor, en esta carne, Señor, pero sí tengo confianza en el poder del Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, esta mañana que tocas cada uno de nosotros, que nos enseña, Señor, que en realidad qué es la bendición de Dios que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Te damos todo gloria, Señor, todo honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. La verdadera de la bendición. Esta vida que nosotros vivimos es más de una vida física y una vida natural. Nosotros somos espíritu. ¿Están conmigo? Sí, tenemos tenemos esta carne, pero en realidad nosotros no somos carne, nosotros somos espíritu. Y nosotros vamos y hay una otra dimensión de nuestra vida que nosotros podemos participar en este mundo. Es una dimensión sobrenatural. Sobrenatural. Y en esta historia que leemos, podemos ver que Eliseo tuvo la revelación de la vida sobrenatural. Él vio todo el ministerio de Elías, y viendo eso y conociendo que Dios lo iba a llevar ese día, él pensando dijo: yo quiero una doble porción de su espíritu. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo una dimensión sobrenatural. Una dimensión sobrenatural. Nosotros necesitamos conocer que Dios quiere que nosotros tenemos esa experiencia viviendo en una dimensión sobrenatural. Sobrenatural. Hay muchos que rechazan la idea del sobrenatural, pero quiero decirte que Dios es un Dios sobrenatural. La palabra de Dios habla de esta dimensión sobrenatural y lo llama el bendición de Dios, y 640 veces la palabra de Dios usa esta palabra, el bendición de Dios. ¿Qué quiere decir el bendición de Dios? El bendición de Dios es a recibir bueno y para ayudarte para prosperar en su vida. Recibir bueno y para prosperar en su vida. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces, nosotros, leyendo la palabra de Dios, desde el principio, nosotros podemos conocer que hay una transferencia de una persona a otro, diciendo una dimensión sobrenatural sobre otra persona, que Dios usa otra persona para bendecir a alguien más. ¿Están conmigo? Leemos en el Antiguo Testamento de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estos tres bendicieron sus hijos. Transferieron una bendición que era sobre sus vidas, y era una transferencia sobre sus hijos. Moisés y Aarón también bendicieron todo el pueblo de Israel. Una transferencia del Espíritu que Dios dio a Moisés y a Aarón para bendecir todo el pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Entonces, nosotros necesitamos conocer que este es un proceso para donde la bendición de Dios puede ser transferido a alguien más. Muchas veces nosotros, por tradición, creemos en esto, creemos que podemos
orar por alguien y ellos pueden recibir la bendición de Dios, pero muchas veces nosotros no pensamos en real qué está pasando. Es tradición que nosotros crecemos en nuestras vidas, pero nosotros necesitamos pensar en realidad cuando leemos la palabra de Dios, qué Dios está tratando de hacer cuando nosotros hablamos de bendición de Dios. ¿Están conmigo? El bendición de Dios. Cuando nosotros enviamos nuevas parejas a levantar una nueva iglesia en las conferencias, viernes oramos por cada uno de esas parejas. Los líderes oran por cada uno de esas parejas y también toda la congregación está orando por todas esas parejas, poniendo manos sobre ellos. ¿Para qué? Para que queremos decir que ellos reciben la bendición de Dios para la obra que van a hacer. Entonces leemos en nuestra historia mañana que Elías, Dios lo iba a llevar. Y Eliseo quería una doble porción del espíritu de Eliseo, de Elías, perdóname. Quería una doble porción. Estaba diciendo, yo quiero su espíritu, yo quiero la bendición de Dios que está sobre su vida. Nosotros necesitamos conocer que nosotros, si queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, nosotros necesitamos perseguir esa bendición en nuestras vidas. Entonces, persiguiendo la bendición. La bendición de Dios no es algo automático que vamos a recibir porque nosotros levantamos nuestras manos, cantamos a Dios, y no es algo automático que va a pasar en nuestras vidas. Nosotros necesitamos perseguir y tener un deseo para la bendición de Dios. ¿Ustedes quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Quieres la bendición de Dios? Amén. ¿Quieres 100 millones de pesos? Amén. Nosotros necesitamos querer la bendición de Dios con todo nuestro corazón. ¿Están conmigo? Segundo de Reyes 2:9. Cuando llegaron al otro lado, Elías dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de su espíritu y que llegue a ser su sucesor. Amén. Y seguimos leyendo y dice que Elías dijo: esto es algo difícil. Es algo difícil. Si lees todo la historia que estaba pasando ese día Eliseo estaba con Elías y los dos sabieron que ese día que Dios iba a venir a llevar a Elías. Y 3 veces Elías dijo a Eliseo: quédate aquí. Iba a ir a un pueblo, quédate aquí. Iba a ir a otro pueblo, quédate aquí. Iba a cruzar el Jordán, quédate aquí. Y los 3 veces Eliseo dijo: no, yo voy a quedarte contigo. Yo no te voy a dejar salir de donde yo puedo verte. Y en esos 3 veces también otros profetas vinieron a decir a Eliseo: ¿conoces que
¿El Señor te va a llevar su maestro hoy? Y él dijo, sí, yo lo conoce, shh, cállate. 3 veces le dijo a él, porque él conoció qué estaba pasando y él dijo, yo no quiero que Dios lo lleve sin recibir el bendición, un doble porción del Espíritu de mi maestro. Él quería el bendición de Dios. Él quería el doble porción del Espíritu de su maestro con todo su corazón. Yo no te voy a dejarte, yo voy a estar con usted hasta Dios te lleva. ¿Están conmigo? Este nos enseña que Eliseo tenía un deseo. Eliseo era el ayudante de Elías. Eliseo vio muchos de los milagros que Elías por la mano de Dios hizo, y viendo todo eso, Eliseas quería el mismo bendición sobre su vida. Entonces él iba a hacer todo posible para recibir esa bendición. Porque nosotros no recibimos la bendición de Dios solo porque somos alguien. ¿Están conmigo? Si leemos la palabra de Dios, la bendición de Dios está transferido a el hijo mayor, o el primogénito. Eso es algo que nosotros leemos, pero no siempre eso es en realidad. Nosotros conocemos el caso de Esaú y Jacob. Que Esaú era el primogénito, pero Jacob robó, pero él quería más la bendición de Dios. También también conociendo Manasés y Efraín, sí, y Efraín, cuando José llevó sus hijos adelante de su padre Israel, Jacob, se llevó su padre, poniendo el hijo primogénito, Manasés en el lado derecho y Efraín en el lado izquierdo. ¿Y qué pasó? Jacob cruzó sus manos a bendecir el segundo, no el primogénito. La bendición de Dios es algo que nosotros necesitamos reconocer que tiene valor y que nosotros queremos esa bendición en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Nosotros necesitamos reconocer que si nosotros no ponemos un valor sobre la bendición de Dios, nosotros podemos perder esa bendición. Génesis 25:34, entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. El derecho del hijo mayor era recibir la bendición, era recibir la transferencia. El primogénito estaba conectado con la bendición, pero Esaú no vio el valor de la bendición de Dios hasta su hermano lo robó de él. ¿Están conmigo? Si nosotros en verdad queremos la bendición de Dios, nosotros tenemos que enseñar que la bendición de Dios tiene un valor en nuestras vidas. Elías dijo a Eliseo, tú estás pidiendo algo
difícil, duro. El bendición de Dios es algo que nosotros tenemos que tener un valor, tenemos que poner un valor sobre él. Y cuando nosotros ponemos un valor sobre el bendición de Dios, Dios puede reconocer eso en nuestras vidas. Si nosotros queremos el bendición de Dios, Dios puede reconocer en nuestras vidas si en verdad queremos el bendición de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasa después de la bendición? Nosotros leemos que Elías, el Dios se llevó a Elías, cayó el manto y Eliseo lo recibió. Pero, ¿qué pasó después? No es a transferir el bendición, no es nomás decir, el bendición de Dios está sobre ti. Nosotros han ponido manos sobre muchas parejas y unos de esos parejas ni están sirviendo a Dios hoy. Ni están sirviendo a Dios hoy porque necesitan reconocer que necesitan usar el bendición de Dios para glorificar a Dios. ¿Están conmigo esta mañana? Nosotros necesitamos reconocer que si vamos a recibir el bendición, si vamos a recibir el bendición de Dios, nosotros necesitamos hacer decisiones personales. Necesitamos hacer decisiones personales que vamos a usar el bendición de Dios para glorificar a Dios. Segundo de Reyes 2:14, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Eliseo levantó el manto se cayó sobre Eliseo. Y Eliseo nomás pudo recibir el manto. Yo recibí el manto. Pero no, él dijo, yo quiero saber de cierto si yo tengo el que yo estaba pidiendo de Dios, que yo tengo el bendición de Dios. Entonces él tomó el manto y él hizo el mismo de su maestro Eliseas. Él golpeó el agua. ¿Qué estaba enseñando? Estaba enseñando una acción de fe. Una acción de fe. Una acción de fe. Yo nomás ha recibido la bendición de Dios, pero yo voy a demostrar que yo ha recibido la bendición de Dios. Preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Qué estaba diciendo? Él conoció que el bendición no era de Elías, pero el bendición era conectado con Dios. ¿Están conmigo? Él estaba diciendo, yo creo en el Dios de Elías. Me estoy conectando a Dios como Elías estaba conectado con Dios. ¿Están conmigo? Eliseo entendió que el bendición estaba conectado con los propósitos de Dios. El bendición estaba conectado con los propósitos de Dios. Quiere decirte, si quieres el bendición de Dios, necesitas reconocer que el bendición de Dios siempre está conectado con los propósitos de Dios. Con los propósitos de Dios. El bendición de Dios es para que nosotros podamos glorificar a Dios
no a nosotros mismos. Si nosotros estamos pidiendo, Dios bendíceme, pero nomás queremos plata, nomás queremos poder, nomás queremos tranquilidad en nuestras vidas, eso no va a cumplir los propósitos de Dios. ¿Están conmigo? Y muchas veces nosotros conectamos la bendición de Dios con esas cosas. Hay muchos pastores de prosperidad que siempre dicen, el bendición de Dios, si tú tienes todo el plata que quieres y más, usted tiene el bendición de Dios. Pero eso no es real, están conmigo. El bendición de Dios está conectado con el propósito, con el voluntad de Dios. Eliseo no nomás quería el bendición para decir, mira, yo puedo separar las aguas. Él quería la bendición para glorificar a Dios. A glorificar a Dios. Cuando tú ves la bendición de Dios sobre la vida de una persona, estás viendo que esa persona está glorificando a Dios con todo que Dios lo ha dado. Con todo que Dios lo ha dado. Quiero decirte que Dios está buscando personas que Él puede bendecir. Que Él puede bendecir. Que Él puede usarlos para glorificar su nombre, para enseñar a otros a conocer el amor de Dios. El amor de Dios. Ayer el pastor, mi amigo Jerry Sarabia, ustedes no lo conocen, pero lo anunciaron Jerry y su esposa, su esposa se llama Jenny y es la hija de Pastor Stevens. Y fueron anunciados a Albania. Y ya llegaron a Albania, llegaron la semana pasada, y él estaba en un lugar, una panadería, voy a decirlo, estaba tomando café. Y la mujer que estaba sirviendo su café tenía un tatuaje que dijo sola, alone. Sí, sola. Okay. Sola. Y viendo eso, y viendo a esta mujer que se veía muy triste, el pastor Jerry empezó a hablar con ella y él preguntó, ¿por qué tienes ese tatuaje que dice sola? Y ella dijo, porque yo soy sola en este mundo. Y él empezó a testificar a ella, a decirle, usted no es sola, usted tiene un padre que te ama y te quiere enseñar el amor que Él tiene para usted. El siguiente día o el mismo día en la tarde, el pastor Jerry recibió este texto. Déjame traducir. Okay. Muchas gracias por sus palabras. Yo doy gracias a Dios que hay personas buenas como usted en este mundo, porque nadie me ha hablado con estas palabras que me han dado tranquilidad y me han enseñado que yo tengo valor. Que yo tengo valor. Eso es la bendición de Dios. Eso es la bendición de Dios cuando nosotros podemos ayudar a alguien más
a conocer que ellos tienen valor en los ojos de Dios. Eliseo vio cómo Dios usó a Elías. Y Eliseo estaba determinado a recibir un doble porción del espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque él quería que Dios usaba su vida como Dios usó el vida de Elías, pero con un doble porción. Están conmigo. ¿Por qué? Porque él quería glorificar a Dios. Él quería glorificar a Dios. Dios, la bendición de Dios puede ser de nosotros si nosotros podemos reconocer que cuando Dios nos bendice es para glorificar a Dios. Es para glorificar a Dios, y cuando nosotros glorificamos a Dios, otros pueden ver la gracia y la misericordia de Dios. Si lees la historia de Eliseo, vas a encontrar que él hizo el doble de los milagros de Elías. Doble. ¿Por qué? Porque él quería un doble porción. Él quería hacer una bendición para otras personas. ¿Están conmigo? Si queremos la bendición de Dios, necesitamos reconocer que la bendición de Dios es para glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y si nosotros glorificamos a Dios, nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Quiero todos los inclinados, ojos cerrados. Muchas gracias por apoyarnos esta mañana. Dios es bueno. Amén.